Listo, estamos aquí en la unidad 13 del curso remedial de física universitaria. Nos habíamos quedado ayer en la diferencia entre temperatura y calor. Hoy vamos a pasar en medio de todo el ruido de la calle, pues estos son los problemas de transmitir en vivo, con la transferencia de calor. Transferencia de calor nos referimos al proceso por el que un cuerpo intercambia calor entre dos o más cuerpos o entre partes diferentes de un mismo cuerpo que se encuentra a diferentes temperaturas. Tenemos tres modos básicos de transferir calor, que son conducción, convección y radiación. El proceso de transferencia nunca es generalmente único, siempre hay uno que predomina por los demás, pero por norma general todos se encuentran presentes. Vamos a suponer, por ejemplo, un calentador de esos eléctricos que podemos conseguir en cualquier tienda. Generalmente el calentamiento principal es por radiación, en este caso ondas electromagnéticas, esencialmente rayos infrarrojos. El calentamiento también produce la convección en el aire. El calor del mismo radiador se eleva, el aire frío baja por cuestión de densidad, ya lo habíamos dicho ayer al final de la clase, y eso permite lo que llamamos la circulación de aire. Finalmente, tenemos el proceso de conducción. Muy poca proporción, pero la conducción se produce porque el cuerpo mismo del calentador se encarga de transferir el calor a lo largo y ancho del piso. Este es el menor de todos, de hecho en algunos casos puede contarse como que no es correcto si el calentador es móvil y tiene patitas aislantes, pero se puede dar. Los tres grandes grupos de transferencia de calor, conducción, convección y radiación, se dan al mismo tiempo. Incidentalmente, esto es lo mismo que sucede con un foco incandescente. La iluminación del foco se produce en realidad por una pequeña parte de la energía que se está convirtiendo en radiación electromagnética. Ya habíamos dicho que la mayor parte es luz infrarroja, y esta luz infrarroja nosotros no la podemos ver, pero sí la podemos sentir porque genera calor. Bien. Vayamos entonces a describir directamente lo que es la conducción. La conducción es una forma de transferencia de calor que ocurre entre dos cuerpos que se encuentran en contacto y que tienen temperaturas diferentes. El secreto aquí es estar en contacto. Vamos a suponer que tenemos a un par de personas que están en dos diferentes lugares. Una de estas personas la vamos a poner pisando una alfombra y a la otra la vamos a poner pisando eh, losetas de cerámica. La persona que pise sobre la alfombra va a sentir más frío. No, sí, va a poder sentir más frío en los pies. Ahí está el secreto, en los pies, que la persona que se encuentra sobre la loseta de cerámica si estuvieran ellos a la luz del sol. Está más fresca la alfombra que la loseta. Ahora,
Si fuera exactamente al revés el caso, en el sentido de que en lugar de tener sol, tenemos luna, la alfombra va a estar más caliente que la loseta. ¿Por qué? La alfombra es malo para conducir calor. La loseta, en cambio, es muy buena. Si ustedes se ponen en plena luz en un piso de concreto, van a notar que el concreto se calienta mucho. Es buenísimo. El concreto es mejor conductor del calor que la alfombra, porque la alfombra tiene un fuerte componente de aire y el aire es un aislante térmico maravilloso. Bueno, el calor fluye desde el cuerpo caliente hasta el cuerpo frío hasta que los dos alcanzan la misma temperatura. La conducción de calor se debe al movimiento de los electrones libres. Hay sustancias que tienen muy buena conducción de calor. El oro, la plata, el cobre. Hay materiales que tienen muy mala conducción del calor. El vidrio, el plástico, la madera. Estos son materiales que se conocen como aislantes. Un aislante térmico no impide la conducción del calor. Lo que hace es dificultar su flujo. El mejor aislante que conocemos del calor es el vacío y únicamente lo hace por conducción. Los sólidos son mejores conductores que los líquidos son mejores conductores que los gases. Los metales son los mejores conductores de calor. El aire es el peor conductor de calor que conocemos. No es la única forma, entonces, de conducir calor. Otra forma muy completa e interesante es la convección. Una doble C horrible como es mi costumbre. Convección. Listo. La convección es una forma de transferencia de calor producida por el movimiento de fluidos en función de su diferencia de temperatura y del campo gravitatorio en que se encuentran. La convección requiere gravedad porque el fluido más caliente y menos denso asciende, el fluido más frío y más denso desciende. Vamos a suponerlo, tengo yo una parrilla. Esta parrilla saca flamitas. Ok, y tenemos encima una olla. Mis ollas son magníficas. Me siento orgulloso de mis habilidades de dibujo. Mis profesores en la facultad estarían llorando de verme. Quizá no por las razones que a mí me gustaría imaginar, pero definitivamente estuvieran llorando. Bueno, la convección aquí se da cuando nosotros tenemos una pared que está conteniendo a un líquido. Vamos a suponer que este es mi líquido. La parte de abajo del líquido se va a calentar y va a subir. Cuando llega a la parte de arriba, el líquido se enfría y entonces baja. Este proceso se repite haciendo unas curiosas espirales
y ustedes pueden observar estas espirales hirviendo algunas cosas en un recipiente transparente. El fluido caliente asciende, el fluido frío baja y entonces se calienta y asciende, y esto da lugar a una completa circulación a todo lo ancho y largo del fluido, y a esto llamamos corriente de convección. La convección determina gran parte de los fenómenos atmosféricos: los vientos, las nubes, las corrientes oceánicas, el efecto El Niño, los huracanes, todo. La convección se da en cualquier cosa que es líquida o gaseosa y que tiene movimiento libre. Pudiera llegar a darse en algunas circunstancias muy especiales en sólidos, pero es muy raro. Generalmente estamos trabajando únicamente con líquidos y gases. Ahora bien, la convección no es el único medio que nos faltaba por ver. Es el más habitual que podemos observar. Pero entre los que no podemos observar, pero sí podemos sentir directamente, se encuentra la radiación. La radiación es un fenómeno muy interesante y que nosotros podemos utilizar para nuestros propios fines. No necesita la presencia de materia entre fuente y recepción, y el más común objeto que nos está irradiando en algún momento calor, tenemos a nuestro Sol. El Sol transmite su calor a través del vacío gracias a las ondas electromagnéticas. Ya habíamos visto que la luz se puede transmitir a través del vacío, y eso fue lo que probó que el éter no existía. Y estas radiaciones nos están llegando a nosotros con diversos grados de energía y luminosidad, que van desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, al infinito y más allá. La física clásica explica la radiación como la propagación de energía por medio de ondas electromagnéticas. La teoría cuántica explica la radiación como la emisión de minúsculas unidades de energía llamadas cuantos y no como ondas. Pero Einstein demostró, no, ¿fue Einstein? Ya no estoy seguro de quién demostró, creo que sí fue Einstein, que la luz se comporta tanto como onda como partícula. Esencialmente tenemos una onda formada por partículas cuánticas, y eso es lo que nos permite que la energía electromagnética se transfiera a través del vacío. Ahora, esta radiación nosotros podemos aprovecharla, no tanto para capturarla, sino para evitarla. El principio de un termo es precisamente evitar esta radiación. Nosotros tenemos un termo, y el termo tiene en su interior una pequeña capa aislante. Esta capa aislante es literalmente vacío. Aquí vamos a tener nosotros nuestro líquido en el interior del termo, y la energía, la radiación externa, no va a entrar a nuestro termo. Pero también es muy importante que la radiación interna
tampoco va a salir del termo. ¿Por qué? Es una situación muy interesante. Los termos tradicionales que estaban hechos con vidrio tienen un vidrio muy reflejante con una capita de vacío alrededor. Si un termo se te cae, se te rompe. Esos termos, como eran muy frágiles, dejaron de fabricarse y ahora se utiliza una pequeña capita de un material como aluminio. Aquí, esta capa es aluminio en realidad, pero sigue estando el vacío. Este es vacío, todo esto es vacío, alto vacío, prácticamente no hay aire. Como el calor tiende a transferirse muy bien por radiación, si el aluminio que habíamos puesto, este aluminio, está muy pulimentado, va a reflejar el calor hacia afuera. El calor de adentro lo va a volver a reflejar hacia adentro. Y como no se transfiere nada de calor aquí en el interior, pues la única manera de que el calor entre o salga es siguiendo las paredes del recipiente. Y ya habíamos visto que estas paredes son muy delgadas y eso dificulta la convección y la conducción del calor. Por abajo, por aquí de plano no se transmite el calor porque no se está tocando. Las únicas partes donde se puede transferir el calor son los bordes desde donde está sostenido nuestro termo. Esto es lo que nos permite controlar la transferencia de calor. Las hieleras funcionan de una manera similar. Habíamos visto que la hielera está llena de unicel, marca registrada, que esencialmente es un polímero plástico lleno de aire. Y el aire es muy mal conductor del calor. Si tienes dos capas también y una de ellas está al vacío, como es este caso, el unicel se vuelve un conductor pésimo del calor y por tanto no deja que escape el calor o el frío. Para eso utilizamos la radiación, naturalmente, de acuerdo a todos los principios básicos de la física. Bien, sigamos con la radiación. Hay una ley natural, la ley de Planck, de quien no recuerdo si ya hablamos, pero bueno. Planck descubrió que todas las sustancias a cualquier temperatura superior al cero absoluto, recordemos el cero absoluto es 0 Kelvin, todas las sustancias a partir del cero absoluto despiden energía en forma de radiación. La energía de estas radiaciones es proporcional a la temperatura del cuerpo emisor. Nosotros, como seres humanos, estamos constantemente emitiendo radiaciones infrarrojas que no son perceptibles a simple vista, pero que los termómetros infrarrojos y las cámaras infrarrojas pueden ver. Al respecto, incluso, ustedes pueden hacer un experimento. Lástima que no tengo aquí ninguno de ellos porque no me preparé adecuadamente para la clase, pero bueno, fíjense bien lo que puede llegar a suceder. Ah, mira, sí tengo uno. Esto es un control remoto infrarrojo. Si ustedes presionan un botón infrarrojo, ustedes no ven nada, absolutamente nada. Su ojo no es capaz de verlo.
Pero una cámara de celular o una webcam normalmente sí puede ver la luz infrarroja. Algunas cámaras de algunos celulares, estoy pensando en ti, Apple, sí filtran la luz infrarroja, muchas no lo hacen. Si esta cámara, es la primera vez que hago el experimento con esta cámara, funciona, la luz infrarroja que yo no puedo ver se va a ver. Ahí está. Yo no puedo ver absolutamente nada de esta luz, está fuera del rango de mi vista, pero la cámara infrarroja perfectamente puede recibir esta luz. Dependiendo del tipo de cámara, del tipo de sensor de su cámara, podrán verla con un tono ligeramente violeta, ligeramente rojo o blanco. No estoy seguro de con qué está saliendo aquí. Supondré que es blanco. Es blanco. Y con esto ustedes pueden comprobar si sus controles remotos infrarrojos tienen o no tienen batería. Basta con apuntarles su celular y presionar un botón. Si se ilumina, aunque sea ligeramente, tiene batería. Si no tiene batería, no se va a iluminar. Y podemos hacer el experimento. La batería en este momento está encendido y quito la batería y listo, ya se murió. Y en cuanto vuelva a encender, ahí está. Bien. Entonces, la energía de estas radiaciones es proporcional a la temperatura del cuerpo emisor. No hay excepciones. Una persona emite radiación infrarroja no perceptible a simple vista porque, aunque nuestra temperatura es de apenas 37 grados centígrados, 37 grados Celsius, 37 Celsius, siempre estamos emitiendo un poco de radiación. Nosotros no podemos percibirla, nuestra cámara no puede percibirla, pero las cámaras especializadas sí. Un hierro, una sartén de hierro fundido que estemos calentando mucho, no empezará a despedir luz, sino hasta que lleguemos aproximadamente a los 500 grados centígrados. Podemos incluso, con las fórmulas de la clase pasada, ver cuánto se expande esa sartén para saber cuánta temperatura es necesario aplicarla para empezar a trabajar con ella en forja. Spoiler, a los 700 grados centígrados prácticamente se pierde la estructura integral, la integridad física de cualquier cosa de hierro. Ya puedes trabajar con ella a base de martillazos y es muy fácil de trabajar. A 1000 grados, además de que esa cosa está prácticamente al rojo blanco de tanta luz que emite, es tan fácil manejarla que literalmente se vuelve un líquido. Técnicamente a esa temperatura el hierro se está volviendo un gel, todavía no pasa a la etapa de líquido, pero ahí la lleva. Bueno, aproximadamente a los 1000 grados Celsius, un cuerpo puede emitir una mezcla de radiaciones que incluye casi todas las de la luz visible. Pero recuerden que la temperatura también es proporcional a la masa del objeto. Regresando aquí a mi sufrido control remoto inalámbrico, nosotros podemos decir que esta cosa en realidad no está caliente. Sí, sí lo está y mucho. Pero el LED que tiene, a ver si lo podemos acercar, si se puede ver. Sí. Este LED, esta luz LED,
tiene una superficie que emite luz que es muy pequeña y por tanto la temperatura proporcionalmente alta del interior es muy baja en promedio. Para que esta luz emita mucho calor tiene que ser una luz muy grande. Una luz muy grande puede ser la de mi foco aquí. ¡Yay! Este foco emite proporcionalmente más luz que la de mi control remoto infrarrojo. Por tanto, esta lámpara se va a calentar mucho más que cualquier control infrarrojo. Así, tomemos en cuenta, este dice que es un foco de 6 watts. Va a estar emitiendo 6 watts de energía. Y lo voy a poner ya en su lugar porque luego en la noche me quedo oscuras si no lo pongo. Bueno, entonces, un cuerpo a 1000 grados está emitiendo una mezcla de casi todas las radiaciones de luz visible. Pero si tienes temperaturas todavía más altas, vas a emitir todas, literalmente todas las radiaciones del espectro electromagnético. Por eso, nuestro querido Sol es blanco. Lo dibujamos siempre como amarillo, que es una esfera amarilla, pero en realidad el Sol es blanco. Si lo acercamos lo podemos ver que es incluso rojo según las imágenes de los satélites artificiales que hemos mandado, pero realmente es blanco. Está emitiendo luz en todas, absolutamente todas las temperaturas. Y además está emitiendo luz en prácticamente todas las radiaciones electromagnéticas. Está emitiendo luz infrarroja, está emitiendo radio, está emitiendo luz visible, está emitiendo los 3 tipos de luz ultravioleta, está emitiendo rayos X, está emitiendo rayos gamma, está emitiendo el resto de rayos cósmicos. Está emitiendo de todo. El Sol está a una temperatura cercana al 1.000.000 de grados centígrados en algunas partes de su cuerpo y por eso emite de todo. Y esto nos da pie a la siguiente parte, porque la ley de Planck, que, que nos dice que todos los cuerpos emiten energía sin importar su temperatura, siempre y cuando esta temperatura sea mayor que los 0 Kelvin, también nos permite conocer que la radiación se puede absorber por cualquier objeto. Todos los cuerpos son capaces, todos, de absorber radiación y no únicamente de emitirla. Las superficies que son opacas y rugosas absorben más calor que las superficies brillantes y pulidas. Vamos otra vez con un ejemplo al canto. Un espejo es dificilísimo que absorba energía. No que no pueda absorber energía, es muy difícil que la absorba. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un rayo que está incidiendo en su superficie, el rayo va a salir despedido prácticamente en ángulo opuesto al que entró y casi con la misma energía. Solo una pequeña parte de la energía se va a transferir al espejo. Casi el 100% de la energía se refleja. En tanto que si nosotros tuviéramos una superficie absorbente de calor, digamos un pedazo de concreto, y para hacerlo más difícil, que sea un concreto asfáltico, un pedazo de calle cubierta con chapopote, esto nos va a dar el efecto contrario. No solo va a reflejar muy poca energía, así de poquita energía vamos a tener. Toda la energía que llega se va a transferir aquí. Tampoco es exactamente toda, pero sí es una muy buena parte.
Las superficies opacas, las superficies rugosas, las superficies oscuras absorben más calor que las superficies brillantes, las superficies pulidas y las superficies blancas. Buena parte de la energía que reciben los objetos pulidos, los objetos blancos y las superficies brillantes se refleja. Se refleja. No que no se absorba, se refleja. En cambio, las superficies opacas, rugosas y negras absorben el calor. Lo absorben tan bien que ustedes pueden observarlo directamente en la calle. Una pared pintada de negro es mucho más caliente que una pared pintada de blanco en un día luminoso. Un auto oscuro se calienta mucho más que un auto blanco. No refleja la radiación tan bien como el auto blanco, el auto negro. Y sin embargo, un auto negro que pongas en la sombra se va a enfriar mucho más rápido que un auto blanco. ¿Por qué? Porque es mucho mejor emisor que el auto blanco. Entonces, los cuerpos que reflejan mucha radiación y absorben poca son malos emisores. Los cuerpos que reflejan poca radiación y absorben mucha son buenos emisores. Lo mejor entonces es tener sombra. La sombra es un curioso artefacto producido por el bloqueo de la luz por un objeto. Si ustedes van a poner un techo de cualquier tipo, que sea un techo blanco. Aquí ustedes pueden decir, pero ¿y los impermeabilizantes? Hay impermeabilizantes blancos. Ustedes pueden conseguir lo que sea en color blanco y con esto automáticamente están convirtiendo una superficie que es muy absorbente en una superficie que es mucho mejor reflejante. Un ejemplo directamente drástico: si ustedes tienen impermeabilizante rojo oscuro en el techo de su casa es muy caliente, pero esa misma casa, sin hacerle ningún cambio, excepto ponerle impermeabilizante blanco, le va a bajar la temperatura en algunos casos 5 grados Celsius. Y 5 grados es la temperatura, es prácticamente tanto, yo diría que es el límite entre usar ventilador o no. En este momento, por ejemplo, yo no estoy utilizando un ventilador en lo que queda de mi oficina, simple y sencillamente porque no está haciendo tanto calor. Pero hace unos días yo tenía tanto calor que mi ventilador, que es precisamente el de este control remoto, estaba funcionando todo el día. ¿Por qué? Porque la superficie de mi casa estaba pintada con impermeabilizante rojo y en un arranque de inspiración antes de que comenzaran las lluvias pensé que era mucho mejor ya quitar el impermeabilizante viejo y poner impermeabilizante blanco. Me costó mucho trabajo, pero la diferencia se aprecia. Entonces, pro tip, usen impermeabilizante blanco. Se los recomienda un ingeniero civil. Bueno, esto de nueva cuenta nos da pie a otra cosa: el efecto invernadero. La gente de ciudad no va a estar tan familiarizada con el concepto de efecto invernadero dentro de los invernaderos. La gente que vive en los suburbios sí, porque se puede dar el lujo de tener su invernadero. La gente de campo está más familiarizada con el concepto del invernadero. El efecto invernadero es cuando se produce un aumento de temperatura debido al desequilibrio entre la energía que entra y la energía que sale. Nosotros tenemos un invernadero
y este invernadero va a recibir energía. Dependiendo del material, podemos bloquear una parte de la energía para que entre en un solo lado o para que ya no salga del interior. Lo que habitualmente se hace es tener unas placas de vidrio, porque el vidrio es muy bueno para transmitir la luz visible, pero para bloquear la luz infrarroja. La luz infrarroja se va a transmitir por medio de radiación electromagnética, por medio de la... no de radiación electromagnética, es radiación electromagnética. Se va a transmitir por medio de conducción al interior del invernadero. Y adentro, el invernadero va a conservar ese calor. Esto ocasiona un cambio de la temperatura muy positivo. Positivo en este caso significa que si afuera nosotros tenemos 20 grados, en el interior podemos llegar a 30 grados. Es superior a la temperatura exterior y la temperatura más fuerte le sirve a las plantas para crecer como si importara. El efecto invernadero es exactamente replicable a nivel global en toda la Tierra con los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son exactamente lo mismo que el vidrio en nuestro invernadero común y corriente. Atrapan la luz infrarroja, atrapan el calor y no lo dejan salir. Entonces, el efecto invernadero pareciera que es malo. No, el efecto invernadero es bueno, pero dentro de cierto ángulo. Si nosotros no tuviéramos gases de efecto invernadero en la Tierra, la temperatura promedio de la Tierra estaría en el orden de los 18 grados Celsius bajo cero en el Ecuador. En los polos estuviera aproximadamente unos 90, 95, casi 100 grados Celsius bajo cero. Temperaturas que no son compatibles con la vida. Gracias a los gases de efecto invernadero, la temperatura promedio de la Tierra está en 27 grados Celsius. Pero, mientras más gases de efecto invernadero tengamos, la temperatura promedio de la Tierra sube. Un aumento de 5 grados Celsius en la Tierra es literalmente la muerte para nuestra especie. Por eso es tan importante reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Si la capa de impurezas de la atmósfera, estos gases de efecto invernadero, se hace cada vez más fuerte, estamos atrapando mucho calor y este aumento de energía, de calor, nos va a dar grandes problemas por convección. Esto es aquí el secreto. No estamos hablando tanto de la radiación ni de la conducción, sino de la convección. Esencialmente estamos hirviendo el agua. Hervir el agua implica más agua en la atmósfera, más agua en la atmósfera implica más agua que va a llover en forma de tormentas, ciclones, en general nos va a hacer un desmadre. Término técnico, desmadre. Tenemos aquí muchos problemas porque los rayos del sol penetran con una gran facilidad la atmósfera terrestre. Son los gases de efecto invernadero los que impiden que salga esta radiación. ¿Qué podemos hacer de manera fácil para evitar esto? No movernos. Es muy complejo, pero si algo nos ha enseñado la pandemia del 2020, que por cierto hoy estamos a 168 de enero del año 2020, si algo nos ha enseñado la pandemia es que muchos de los problemas de movilidad que tenemos tienen consecuencia directa en
la emisión de gases de efecto invernadero. Va a ser tiempo de hacer algo drástico para que los trabajos que no requieren que se traslade uno de un lado a otro, en realidad no se trasladen. Eso es lo que nos permite a nosotros, a usted y a mí, querido amigo, tener una clase en línea sin necesidad de trasladarme yo a un centro universitario que se encuentra a 40 kilómetros de distancia de mi casa todos los días. Bueno, con esta bonita lección vamos a detener la clase de hoy. Como de costumbre, hay un examen que está en la caja de comentarios y vamos a pasar a la siguiente sección, que son los cambios de fase, específicamente del agua, el día de mañana. Saludos cordiales y nos estamos viendo. Hasta luego.